Si acabas de empezar en el gimnasio y no sabes qué rutina seguir, este vídeo es para ti. En este vídeo vamos a ver dos rutinas distintas para principiantes que acaban de empezar a entrenar en el gimnasio. Veremos una si partimos desde una base floja, donde nosotros no hemos tocado nunca el gimnasio, no hemos hecho nada de deporte y nuestro trabajo no es un trabajo de fuerza y somos más bien sedentarios. Y veremos una segunda rutina para esa gente que empieza desde una base normal en la que sí que han hecho algún deporte en su vida o hacen algo de ejercicio diariamente o bien en su trabajo realizan actividad física. Son dos rutinas de 3 días, ya que tenemos que entender que si somos principiantes nuestro cuerpo reacciona a casi cualquier estímulo, por lo cual no vamos a necesitar entrenar más de 3 y vamos a tener más resultados que gente avanzada que sí que entrena 5 o más días, ya que el progreso en principiantes es mucho más rápido, porque nuestro cuerpo mejora la fuerza, la técnica y la coordinación a la vez. En cambio, un avanzado simplemente trabaja la fuerza, porque la técnica y la coordinación ya la tienen más que pulida. Por lo cual hay que entender que nosotros, al ser principiantes, no progresamos más rápido por levantar más peso, sino que progresamos más rápido por hacer bien los ejercicios y repetirlos muchas veces. Antes de empezar con las rutinas, es importante dejar claro que tenemos que usar un peso que nosotros controlemos, aunque este sea muy bajo, incluso si tenemos la sensación de que podríamos levantar mucho más, porque ahora mismo nuestro objetivo no es demostrar la fuerza que tenemos, sino que es aprender a movernos bien, hacer correctamente los movimientos. Así activaremos mejor esos músculos, evitaremos lesiones y progresaremos mucho más rápido a medio plazo. Y una vez aprendemos a hacer los movimientos de forma correcta y coordinada, a partir de ahí, cada sesión vamos a ir subiendo el peso poco a poco, siempre que mantengamos la técnica. Las dos rutinas son de full body y esto lo hacemos porque cuando somos principiantes, al usar menos peso generamos menos fatiga real, por lo cual nos vamos a recuperar más rápido. Entonces aquí lo que buscamos es entrenar el músculo más veces por semana. Con una rutina full body trabajamos más veces cada músculo por semana, practicamos más los ejercicios, mejoramos la técnica más rápido y generamos los mismos o más estímulos sin la necesidad de ir tantos días al gimnasio. Pensar que al ser principiantes, si hiciéramos una push-pull leg o un torso-pierna y solo fuéramos 3 días por semana al gimnasio, entre que entrenamos pecho entre una sesión y otra, por ejemplo, hay muchísimo tiempo de descanso. Y como hemos dicho, nos recuperamos más fácilmente al usar cargas bajas, por lo cual no hace falta esperar tanto. Vamos con la primera rutina, para esa gente que nunca ha entrenado o que le cuesta mucho coordinar movimientos. En esta rutina vamos a intentar hacerlo todo en máquina, ya que elimina la inestabilidad y nos deja centrarnos más en el músculo, aunque aún así algunos ejercicios sí que los podemos hacer en polea o mancuerna. El primer día empezaremos con una prensa. Como ya hemos dicho, la cargamos con un peso que controlemos y hacemos bien el recorrido. Intentaremos hacer por lo menos 12 repeticiones. Si vemos que controlamos bien el peso y que podríamos hacer muchas más repeticiones, pues aquí le podemos subir el peso mientras mantengamos la técnica controlada. Y luego iremos a la máquina de curl femoral, ya sea la tumbada o la sentada. Luego nos vamos a alguna máquina de press plano y luego haremos un jalón, ya sea en máquina o en polea, con agarre medio, ni muy abierto ni muy cerrado. Os dejo aquí unos cuantos ejemplos de agarres. Como veis en las pirámides pues van de más cerrado a más abierto, y yo lo que sí que recomiendo es hacer en la medida de lo posible con un agarre neutro, como veis en el vídeo, donde la posición de la muñeca sea neutra, que no sea ni supina ni prona. Luego igual haremos remo, ya sea en polea o en máquina, con un agarre cerrado. El siguiente ejercicio sería unas elevaciones laterales. Si nos sentimos cómodos haciéndolo en mancuerna, lo podemos hacer en mancuerna, y si no, lo probaremos en máquina o en polea en su defecto. Luego nos iríamos a alguna máquina de curl de bíceps y para acabar haríamos cualquier variante de extensión de tríceps en polea, la que nos resulte más cómoda de hacer. Aquí os dejo varios ejemplos de ejercicios para tríceps. Tenéis, por ejemplo, press francés con mancuerna, el press francés con barra, el press francés sentado con barra,
una extensión de tríceps en polea unilateral y luego con las dos manos con barra. Que aquí en las poleas siempre podéis ir cambiando los agarres para ir probando y el que os resulte más cómodo. Es importante no hacer demasiado volumen tampoco porque no nos queremos fatigar demasiado, ya que lo que buscamos aquí es hacer varias veces el mismo movimiento durante lo largo de la semana, por lo cual yo os recomiendo que hagáis entre 2 y 3 series de cada ejercicio e intentar trabajar más o menos alrededor de 12 repeticiones. Y esto se aplica al resto de ejercicios que vamos a comentar de esta rutina. En el segundo día vamos a empezar con una sentadilla con nuestro propio peso corporal. Si vemos que vamos muy bien, podemos coger una mancuerna y apoyarla aquí en el pecho y hacer el movimiento con la propia mancuerna. Luego nos iremos a una máquina de extensión de cuádriceps. Seguidamente haremos un press inclinado en máquina y ahora volvemos a repetir el jalón, pero esta vez con un agarre ancho, y luego volveremos a repetir el remo, pero esta vez con un agarre medio. Luego haremos un press de hombro en máquina y luego podemos probar de hacer un curl de bíceps con mancuerna. Si no nos sentimos cómodos, podemos volver a la máquina, pero es interesante ir alternando entre máquina y mancuerna. Si os sentís inestables, podéis coger un banco y sentaros y hacer el curl desde ahí. Y para finalizar, volveremos a hacer algún ejercicio de tríceps con la polea. Si puede ser alguno distinto o cambiar el agarre del que usamos el día anterior, mucho mejor. Y el tercer día empezaremos con una prensa igual que antes, luego nos iremos al curl femoral también, seguidamente un press plano igual en máquina y luego aquí lo que cambia es que volveremos a hacer el jalón, pero esta vez con un agarre cerrado, y el remo lo mismo, pero con un agarre abierto. Luego volveremos a hacer unas elevaciones laterales, ya sea en mancuerna o en máquina. Y aquí igual si podéis ir alternando, mucho mejor. Y acabaremos igual, hacemos un curl de bíceps en máquina y otro ejercicio de tríceps en polea, el que más nos guste. Y aquí os dejo el resumen de todos los ejercicios de esta rutina, por si le queréis hacer una captura, una foto o copiarlos o algo. Como veis, aquí intentamos trabajar muchos patrones de movimiento e intentamos ir cambiando las inclinaciones o el tipo de agarre para intentar trabajar todo al completo. Los descansos entre serie van a ser lo que nosotros necesitemos, pero tampoco exagerar. Yo aquí, como trabajamos con cargas bajas, haría entre 2 y 3 minutos como mucho, a excepción de la prensa, que quizá puede ser un ejercicio más exigente. En el resto de ejercicios no necesitaremos tanto descanso. Tenemos que ajustar también el volumen. Si vemos que algún día vamos muy cansados y llegamos súper fatigados a los ejercicios de brazo, podemos hacer uno en vez de los dos. Elegimos el de bíceps o el de tríceps y descartamos el otro. Es importante estimar bien el peso con el que vamos a trabajar, ya que no queremos trabajar con un peso que no nos genere nada de estímulo, pero tampoco nos queremos pasar. Por lo cual yo lo que recomiendo es buscar un peso para hacer 12 repeticiones con el que nosotros hacíamos 3 o 4 repeticiones más si fuéramos a muerte, sobre todo esas primeras 2 o 3 semanas. A partir de ahí, cuando tengamos una técnica sólida, ya podremos ir subiendo el peso poco a poco. Vamos probando y subimos el peso cada semana. Tampoco hay que pasarse y yo recomiendo subir 2,5 kilos o 5 cada sesión, si vemos que vamos bien claramente y no mermamos la técnica. Y ahora iremos con la segunda rutina, para toda esa gente que sí que ha realizado algún deporte alguna vez o no tiene problemas de coordinación y parte de una base mejor que la anterior. Esta rutina va a ser similar a la anterior, lo que pasa es que aquí ya introducimos los 3 básicos, por lo cual el día 1 empezamos con una sentadilla libre. Obviamente empezaremos con un peso muy bajo que nosotros controlemos y iremos subiéndolo poco a poco para evitar posibles lesiones, ya que puede parecer que nuestros músculos aguantan el peso, pero el problema está en las articulaciones. Tenemos que acostumbrarlas a trabajar el movimiento y el peso. Seguidamente iremos a hacer un peso muerto rumano y al igual que antes con un peso controlado
que al principio no pasa nada si es bajo, ya que lo iremos subiendo poco a poco cada semana. Y luego haremos un press de banca. Y aquí igual. En los 3 básicos lo que recomiendo es hacer también 2 o 3 series como mucho, de 10 a 12 repeticiones como poco. Si hacemos más, no pasa nada. La siguiente semana subiremos un poquito el peso y buscaremos hacer esas 10 o 12 repeticiones. Si es la primera vez que hacemos alguno de estos movimientos, tenemos que documentarnos bien cómo hacer la técnica perfecta para este tipo de ejercicios. Tenéis muchos vídeos en YouTube, en TikTok, que os lo explican súper bien. Y de todas formas, si no estáis muy seguros, cuando vayáis a hacer el ejercicio por primera vez, podéis pedir a alguna persona del gimnasio que os ayude por si acaso. Luego haremos un jalón al pecho con agarre medio. Ya puede ser en máquina o en polea. Os dejo aquí unos cuantos ejemplos de agarres. Como veis en las pirámides pues van de más cerrado a más abierto, y yo lo que sí que recomiendo es hacer en la medida de lo posible con un agarre neutro, como veis en el vídeo, donde la posición de la muñeca sea neutra, que no sea ni supina ni prona. Después haremos un remo en T, que si no tenemos la máquina de remo en T lo podríamos hacer con el banco y las mancuernas, y si no, no pasa nada, haremos un remo en máquina o en polea. Luego haremos unas elevaciones laterales, ya sea en máquina o en mancuerna. Después haremos un curl de bíceps en mancuerna, ya puede ser de pie o en el banco sentados, y acabaremos haciendo algún ejercicio de tríceps en la polea, el que más nos guste. Aquí os dejo varios ejemplos de ejercicios para tríceps. Tenéis, por ejemplo, press francés con mancuerna, el press francés con barra, el press francés sentado con barra, una extensión de tríceps en polea unilateral y luego con las 2 manos con barra. Que aquí en las poleas siempre podéis ir cambiando los agarres para ir probando y el que os resulte más cómodo. Es importante en estos ejercicios, como digo, buscar hacer bien la técnica primero, repetir muchas veces el movimiento, hacer varias repeticiones. Yo recomiendo hacer eso, 10, 12 repeticiones por lo menos, y igual entre 2 y 3 series por cada ejercicio. Eso lo podemos ir ajustando según vayamos viendo. Si vemos que con 2 series por cada ejercicio es demasiado poco, podemos añadir una tercera, y si vemos que vamos muy fatigados con 3 series, pues bajamos algunas a 2. El segundo día haremos una hack squat en la propia máquina. Si no tenemos, podemos hacer una sentadilla en Smith o usar la máquina de V-Squat o incluso la pendular si vemos que vamos muy bien. Aunque cuidado con esta última, ya que tenemos que tener muy dominado el movimiento de la sentadilla. Luego nos iremos a la prensa. Seguidamente haremos un press inclinado donde nos sea más cómodo. Yo al principio recomiendo siempre hacerlo en máquina o en la Smith, y luego ya, si os veis con corazón, pues pasar a las mancuernas. Después haremos un jalón, pero esta vez con agarre medio, y seguiremos con un remo buscando un agarre cerrado. Luego haremos un press de hombro. Aquí también, al igual que el inclinado, recomiendo primero hacerlo o en Smith o en máquina para coger el movimiento, y luego ya podemos pasar a las mancuernas. Seguimos con un bíceps en barra esta vez y terminamos la sesión con cualquier otro ejercicio de tríceps en polea. O si nos notamos muy bien, podemos probar de hacer un press francés con la barra en W o con una mancuerna. Y ya terminamos con el tercer día. Empezamos con una sentadilla libre al igual que el primer día. Esta vez, en vez de peso muerto, haremos unas extensiones de espalda. Si vemos que con peso es demasiado, lo podemos hacer con el propio peso corporal. Luego volveremos a hacer un press de banca y seguiremos con un jalón al pecho, esta vez con un agarre cerrado. Luego podemos hacer cualquier variación de remo con agarre abierto y volveremos a hacer cualquier tipo de elevaciones laterales, ya sea en máquina o en mancuerna o en polea. Añadimos el curl martillo, ya sea de pie o sentados, y terminaremos la sesión con unos fondos, ya sea con el propio peso corporal o añadiendo algo de lastre o incluso en la máquina. Y aquí os dejo el resumen de todos los ejercicios de esta rutina por si le queréis hacer una captura, una foto o copiarlos o algo. Como veis, la estructura de las 2 rutinas es bastante similar, lo que pasa que hay un gran salto de una a la otra.
ya que introducimos esos 3 básicos. En esta segunda rutina, si nosotros vemos que vamos muy fatigados de la espalda baja, podemos sustituir las extensiones de espalda o de lumbares por cualquier otro ejercicio de pierna, ya pueda ser un curl femoral o unas extensiones de cuádriceps. En las 2 rutinas, al hacer variedad de planos y tener remos y jalones tanto abiertos como cerrados, como vamos cambiando el tipo de agarre, nos aseguramos de crecer una espalda ancha y densa de forma equilibrada. Solo hacemos un día de peso muerto, ya que es un ejercicio súper demandante y nos genera muchísima fatiga, por lo que la mayoría de personas no tolera bien una frecuencia 2 de peso muerto en una misma semana. En el bíceps en barra podemos usar una barra de estas de W para no forzar demasiado las muñecas y que sea un movimiento más natural. En esta segunda rutina recomiendo encarecidamente comer muy bien antes de ir a entrenar, ya que vamos a necesitar mucha energía para estos entrenos que son bastante más demandantes que en la rutina 1. Entiendo que puede ser una rutina bastante exigente, pero es muy completa. Si no tenéis muy claro de qué punto partís, yo os recomiendo siempre hacer primero la primera rutina y luego, si os veis bien, hacer el salto a la segunda. Lo siento si he hecho el vídeo demasiado largo esta vez, pero a la hora de empezar es importante hacer las cosas muy bien, ya que así ni nos lesionamos ni perdemos las ganas de ir al gimnasio. Intentaré también en unas semanas subir otro vídeo explicando una push-pull leg y una torso-pierna, ya que llegará un punto en el que estas 2 rutinas que he explicado hoy se van a quedar cortas y vamos a tener que introducir y separar mejor el volumen de entrenamiento por cada grupo muscular. Por lo cual nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar abajo en los comentarios y estaré encantado de resolverla. Y si os ha gustado el vídeo, por favor dejadle un buen like y suscribiros si queréis ver más vídeos así.